al último día, día 4, en Biogeophysics. Lo que vamos a ver hoy es adentrarnos en el tema de la hidrogeología. Vamos a estar aprendiendo sobre los acuíferos, sobre propiedades muy importantes como la porosidad y la permeabilidad que definen al acuífero. Vamos a aprender un poco más sobre geofísica, cómo sabemos las propiedades de un acuífero, por ejemplo, depende mucho de la geofísica. Y luego vamos a darles tiempo para que puedan adentrarse en sus proyectos finales y tiempo para que se reúnan con sus grupos y nos hagan preguntas para poder seguir adelante. Entonces, aquí tenemos es la introducción a hidrogeología y pedimos a un profesor en la Universidad de Texas en Austin, UT, que se llama Dr. Bayani Cárdenas, es profesor en hidrogeología, la cabeza del departamento para ese programa, y es un genio. Micaela hizo su maestría con él, es filipino y ha hecho mucho en avanzar la ciencia en el tema de modelamiento de agua de acuífero, así que agua en el subsuelo. Hola, futuros científicos. I am Bayani Cardenas. I am a hydrologist and geoscientist from the University of Texas at Austin, and I'm so glad to learn about the science projects that you're working on. The world needs more scientists like you. We have so many problems we have to face, and we could use all the help that we could get. Good luck on all your projects. Buena suerte. Así que él, muy buena gente, estaba muy emocionado de saber que este curso está pasando y está muy emocionado también por ver qué proyectos salen de este curso y el hecho que estemos aprendiendo de esta rama. Perdón, creo que el volumen está un poquito bajo, no sé cómo subirlo desde full screen, pero ¿pudieron escuchar un poco? Sí. Súper. Entonces, con eso ya nos vamos a adentrar. El primer tema que queremos cubrir es entender qué es una cuenca, ¿no? Ustedes ya han escuchado hablar de cuencas, porque sé que algunos están dentro de las ramas del agua o del lado ambiental. ¿No? Bueno. Sí, pero hay ingenieros ambientales, hay varios. Entonces, una cuenca, nosotros lo podemos definir como una área en el cual hay una única red de drenaje. Entonces, lo importante aquí es entender que nosotros, en la rama de hidrogeología, nos importa mucho el flujo del agua, ¿no? Cómo se mueve el agua en el subterráneo, cómo el agua de la lluvia entra al subterráneo o entra a un lago o se va al mar. Y para todos estos movimientos del agua, tenemos que poder definir un espacio, porque si no definimos un espacio en el cual estamos intentando ver qué entra y qué sale y hacer ver la conservación de masa, ¿no? Que todo lo que entre tiene que salir de alguna manera. Si no definimos un espacio, entonces se vuelve muy abstracto el tema y no podemos matemáticamente entender cómo se está moviendo el agua, porque tenemos que account por todo, como considerar todos los variables. Así que muchas veces para poder escoger aterrizar nuestro proyecto en una área, nos enfocamos en una cuenca, porque en una cuenca tenemos, el agua va a drenar de una dirección a otra dirección. En este caso, voy a poner mi point. Tenemos un comentario que Carlos, Paul, ellos ya están familiarizados con la cuenca, así que vamos bien, vamos bien. Perfecto, sí, tenemos un grupo que también está hablando mucho sobre los flujos del agua, así que aquí podemos ver que, por ejemplo, está lloviendo, ¿no? Y vemos que el agua está cayendo en las montañas. Ahora, para definir nuestras cuencas, en este caso hay 3 cuencas, y no lo hacemos de una manera arbitraria, lo hacemos dependiendo de cómo es que el agua va a caer, ¿no? Entonces podemos pensar en el agua como una canica. ¿Saben qué es una canica? ¿Sí? Entonces, En otros países la llaman de otra manera, pero yo sí te entiendo. Ah, perfecto, sí. Es una bolita, ¿no? de vidrio que se va a mover si lo ponemos en la cima de una montaña, o cae a la izquierda o cae a la derecha de esa montaña, y dependiendo en el ángulo, ¿no? Entonces, lo mismo con la lluvia, o va
por la montaña va a caer en un río al lado izquierdo o va a caer en un río al lado derecho. Así que dependiendo de eso vamos a definir nuestra cuenca y vamos a tomar en consideración todo lo que está pasando en el tema del agua en esta cuenca o en esta cuenca, pero no vamos a necesariamente juntar cuencas. Y podemos, y esa es una manera muy efectiva para poder definir una zona y medir el agua y poder modelar el agua, qué es lo que está pasando. Y una analogía que escuché es que básicamente piensen como en un lavamanos de un baño y como se dan cuenta, cómo se va a definir el lavamanos, el espacio donde va el agua, es que hay un punto de drenaje, solo hay un outlet point, se llama punto de drenaje, y si cae una gota, va a ir hacia ese punto de drenaje. Entonces ahí se puede imaginar, en la imagen de la izquierda, son como 3 lavamanos, y el drenaje es donde está el agua, que sea un río, un lago, lo que sea, un punto de depresión topográfica, ahí es donde va a ir cada gota de agua. Y buenísimo el modelo que está mostrando Mitch en 3D, que hasta con Google Earth podemos hacer estas cosas hoy en día, pero podemos ver que hay una demarcación topográfica donde tenemos elevaciones más altas alrededor de nuestra cuenca, que así la definimos. Entonces, cada gota de agua que esté en ese borde de la cuenca va a caer dentro de la depresión topográfica. Así que así es como en la hidrogeología podemos enmarcar nuestro espacio en el cual vamos a trabajar. Y dentro de la cuenca podemos encontrar un acuífero o varios acuíferos. La importancia del acuífero es, como sabemos, muy importante en el tema de dónde está nuestra agua, cómo la podemos conseguir, para poder alimentar comunidades, agricultura, todo. Para definir un acuífero tenemos que enfocarnos en el tipo de formación geológica. Así que aquí es donde entra la parte de geología. Porque nosotros, para un acuífero, estamos intentando buscar una formación geológica, que es solo un tipo de geología de una misma propiedad, que tenga dos cosas importantes, que tenga una cantidad apreciable de agua, así que si no hay agua en ese sitio, no estaríamos buscando un acuífero, qué sé yo, necesariamente, por ejemplo, en un desierto, capaz en una profundidad adecuada, sí hay un acuífero, entonces es interesante, pero estamos buscando que la formación geológica tenga agua. ¿Y qué más estamos buscando? Que la formación geológica permite que el agua circule a través de ella con facilidad. ¿Y por qué estaríamos buscando este segundo punto? ¿Alguien me podría dar una respuesta? ¿Puedes volver a hacer la pregunta, por favor? Claro que sí. Estoy hablando sobre que un acuífero lo definimos como una formación geológica que tenga agua en una cantidad apreciable como para poder alimentar a la población que está interesada en utilizar ese acuífero, pero también que la formación geológica tenga facilidad para mover el agua. Entonces, ¿por qué nos interesaría que el agua se mueva con facilidad en esa formación geológica? Quizás porque si ella se mueve, significa que hay entrada constante de más agua para suplirlo al acuífero. Sí. Sí. ¿Alguna otra idea? Tenemos un comentario de Luis que dice para contemplarlo en el balance hídrico. También. Pues Tal vez por la dinámica del flujo, que tiene que mirarse como tipo de escorrentía, tal vez por eso. ¿Podrías expandir un poquito más en eso? Supongo que se tiene que mirar la escorrentía superficial. Entonces, si es que no hay un buen dinamismo geográfico, entonces el agua no puede, digamos, correr y no puede circular con la facilidad de vida, supongo, algo así. Como que tiene que haber una escorrentía superficial mayor
para que pueda haber una correcta circulación y no vaya hacia el fondo digamos, del suelo, ¿no? Que sería un agua subterránea ya. ¿Algo así? Me parece muy, muy buen punto eso, porque sí que hay una conexión que existe entre el agua superficie, como en las escorrentías, y el agua debajo de la superficie. Y claro, si es que no deja que circule con facilidad, esa conexión ya puede disminuirse. Y muchas veces son los acuíferos que alimentan a los ríos y todo esto. Y si el acuífero no tiene mucha agua, entonces los ríos pueden llegar a secarse. Así que muy buen punto, me gustó ese punto. Lo que dijo Ana también, ¿no? Que queremos que el agua esté entrando, ¿no? Que haya un movimiento de flujo de agua, así que que pueda circular por el acuífero. Nosotros también podemos, un punto importante aquí es que más que nada lo que estamos buscando, la razón que queremos que circule con facilidad, es porque lo que vamos a hacer el 100% de las veces cuando encontramos un acuífero es perforar un pozo. Queremos un pozo de agua porque queremos utilizar esa agua en el subterráneo. Entonces, para poder bombear agua hacia arriba, tiene que poder circular por la formación. Porque si el agua se queda estancada y la formación no quiere soltar el agua que consiguió, entonces el pozo de agua nunca va a poder darnos agua. Así que puede ser que tenemos una formación que está llena de agua, eso llamamos saturación, está saturada de agua, pero el momento que perforamos un pozo, el agua no va a querer subir porque está muy feliz en la matriz en la que está y no tiene por qué subir. Pero si es que la formación ha soltado el agua y el agua se puede mover para la izquierda, para la derecha, ponemos un pozo, se va a subir para arriba y para abajo sin ningún problema. Entonces se vuelve de utilidad para nosotros. Oye, una pregunta y un comentario. Lo primero es que hay un comentario de Caroline que dice que ella cree que también es importante porque así el agua subterránea puede llegar a los ríos, a los lagos o al mar cuando circula. Sí. Y mi pregunta es, ¿los acuíferos entonces son depósitos de agua subterráneos o también, digamos, un lago también es considerado un acuífero? Los acuíferos, creo que no entendí muy bien la pregunta. ¿Los acuíferos son son pozos subterráneos o todo depósito de agua es un acuífero? Digamos, un acuífero podría ser también un lago o un río, o solamente se llama acuífero a un pozo subterráneo, un depósito de agua enterrado. Es un depósito de agua enterrado. Básicamente tiene que ser una formación geológica que tenga agua en sus poros, pero no puede ser agua libremente sin ningún tipo de roca que lo esté conteniendo. Que no la contenga. Así que por eso los lagos, los ríos, el mar, no consideramos acuíferos porque están libres, es el agua en su plena forma. Eso pensé. Muy buena pregunta, Ana. Entonces, esto es lo que nos diferencia de un acuicludo y un acuitardo. ¿Por qué nos interesa un acuicludo y un acuitardo? Bueno, un acuicludo también es una formación geológica que tiene agua en una cantidad apreciable, así que muy importante, tiene agua. Pero el agua no puede circular. Entonces, tenemos que saber diferenciar un acuífero de un acuicludo para poder perforar pozos de agua correctamente. Porque si dijiste, esto tiene hartísima agua, perforemos, te gastaste una millonada perforando ese pozo, pero como el agua no va a circular por el pozo, no vas a poder bombearlo a tu casa, entonces estás en un acuicludo y ahí no hay ninguna importancia económica básicamente de perforar en esa formación. Y un acuitardo es muy parecido, es la mezcla entre un acuífero y un acuicludo. Podemos pensar el acuífero es que el agua se está moviendo y puede circular con facilidad. El acuicludo es que no puede circular con facilidad. El acuitardo tiene agua en cantidad apreciable y el agua puede circular, pero no es tan fácil. Cuesta más que el agua se mueva. Entonces, eso significa que va a ser un costo económico más grande para nosotros perforar un pozo en un acuitardo,
porque la bomba que tenemos que poner los ingenieros para poder subir esa agua va a ser mucho más fuerte, va a causar mucho más estrés y económicamente hablando va a ser mucho más caro, porque el agua no se quiere mover con tanta facilidad, pero se va a mover, ¿no? Así que estos son 3 tipos de formaciones con comportamiento hidrogeológico de gran importancia. Tenemos una pregunta de Renzo. Dice, ¿cómo se diferencian en el mundo real? ¿Se perforan necesariamente? Así podríamos averiguar. Muy buen punto. Y en el mundo real lo que hacemos es, a veces hacemos unas perforaciones y tomamos muestras de sedimento y hacemos exámenes, test en laboratorio, se puede decir, donde podemos ver qué tan rápido el agua puede ser transmitida a través de esas muestras y decimos, esta es una muestra representativa del acuífero, del acuicludo, dependiendo de la profundidad en la que se perforó. Otra manera es con los métodos geofísicos, que sin tener que hacer ninguna perforación podemos ver, que vamos a explicarles un poco más tarde, podemos ver qué clase de formaciones tenemos. Y dependiendo de las formaciones, vamos a tener una idea de que entendemos un poco sus propiedades en transmitir agua, y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Una pregunta de Andrés dice, ¿el agua que se almacena en el acuífero es solo agua subterránea? Y es... Sí, generalmente, para estar dentro de un acuífero ya se volvió agua subterránea. Empieza como agua de la lluvia, agua del río, agua del mar que puede entrar al acuífero, pero una vez que entró lo consideramos agua subterránea porque ya está en el subterráneo. Y tenemos un tema interacciones, iba a decir, ¿no? Entre el agua subterránea y el agua de superficie, que hay conexiones y puedes pasar de agua subterránea a agua superficial, a agua subterránea, al igual que tenemos agua subterránea que tiene una edad de miles y miles de años, que siempre ha sido agua subterránea y solo está tan profundo que todavía no hemos tenido acceso. El problema de acceder a esa agua milenial, viejísima, es que no se va a renovar, o sea, regenerar con tanta facilidad como el agua que recién se ha vuelto subterránea. Entonces, eso es un daño ambiental, se podría decir, cuando utilizamos agua antigua y la consumimos, porque sabemos que en nuestra vida no vamos a regenerar. Andrés dice que una vez leyó un abstract en el que querían ver el origen del agua que llegó hasta el acuífero con prueba de isótopos, un estudio en Perú, o una metodología ligada a isótopos estables. Correcto. Se utiliza la hidrogeoquímica, es una rama de la hidrogeología que se utiliza muchísimo los isótopos para poder ver cuándo se depositó esta agua en esta formación geológica, en este acuífero. Así podemos cuidar el agua y decir, no toquemos el agua antigua que está en estas profundidades y sí que podemos tocar el agua un poco más renovable, se podría decir. Claro, y también otra metodología es carbon dating, ¿no ve? Entonces, utilizando el isótopo del carbono, es muy bueno para ver el tema de la edad del agua. Aquí el concepto más importante que ahora se ha vuelto muy, muy conocido es minar el agua. Entonces, nos estamos dando cuenta que muchas veces lo que antes creíamos que eran acuíferos, que solo estamos sacando agua y seguramente la lluvia los va a recargar, la lluvia nunca había llegado a muchos acuíferos que estamos utilizando y la edad del agua que estamos sacando de ese acuífero es de hace 1000 o 10.000 años atrás. Entonces, eso es muy peligroso porque estamos completamente secando un acuífero que claramente no está siendo recargado, no está recibiendo agua de ninguna otra manera que lo que tenía hace miles de años atrás. Y Entonces, para darles una idea de lo que Michelle comenta del carbon dating, hay una señal, digamos, tomas tus muestras y ves, ok, cuánto carbono 14 había comparado a este carbono. Y hay un tipo de carbono, no me acuerdo qué número es, pero básicamente lo ves, digamos, la señal que va yendo así, así, y luego hay un pico. Y ese pico que existe es el carbono que había en el ambiente cuando hubieron todos estos, como las bombas nucleares. Y fue tan fuerte que llegó, hizo una señal en todo el carbono. Entonces, si tienes esa señal, sabes que el agua probablemente fue antes de las bombas nucleares que crearon tanto carbono en la atmósfera, y sabes que está agua. Pero si no existe ese pico, entonces tú sabes que fue después de eso. Así que es súper interesante
cómo podemos ponerle fecha basado en estos picos o bajos que vemos. Ahora, Mitch, si podemos ir a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver lo que es un acuífero. Para darles una idea, que ya todos lo entienden, es bastante simplificado. Damos gracias a sciencefriday.com porque tiene muchos recursos. Y esto es uno de los diagramas que hacen, pero podemos ver que aquí un acuífero, que es la capa de abajo, es solo una formación geológica en el subterráneo que podemos acceder al perforar un pozo y ya el agua, si es que tiene una buena transmisibilidad o la habilidad de transmitir agua, puede subir y dar agua a la casa. Y también podemos ver que puede ser que esté conectado con ese pequeño laguito, ese pond. Puede haber una conexión. Ahora pasamos a la siguiente. Este video es súper interesante y si lo podemos ver en velocidad por 2, porque es un poquito lento a veces, pero les muestra la diferencia entre, en este caso, el que acaba de rellenar es arcilla, el del medio es arcilla, dos capas de arena y una arcilla entre medio, una capa de arcilla entre medio. Más clarito la arcilla. Ajá, y el de la izquierda es solo arena. Y miren qué rápido drena la arena, el agua, cómo se transmite, que es lo que les decíamos, la habilidad de transmitir. Rapidísimo, la misma cantidad de agua y, o sea, pasó rapidísimo. Lo comparamos al del medio, que apenas unas gotas, pero hay una cantidad con mucha dificultad. Lo comparamos a la arcilla, donde apenas pudieron pasar algunas gotas, no quiere pasar. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un acuífero, un acuitardo y un acuicludo. Los señalé bien, Micaela, perdón. Sí, muy bien, gracias. Así que acuífero, acuitardo y acuicludo. Acuicludo nada quiere pasar porque no está pudiendo transmitir. Acuitardo está pasando, está transmitiendo, pero sin mucha facilidad. Acuífero transmite. Este es exactamente el tipo de formación geológica que estamos buscando para poder conseguir agua para suplir nuestras necesidades. Ahí está. ¿Y cómo se puede recargar un acuífero? Bueno, el acuífero ha sido una formación geológica, ya muchos de ustedes saben esto, pero claro, se va a recargar con la lluvia. Es la mayor fuente de recarga, porque aunque decimos la lluvia que si es poquita, no sé qué, es una área bastante grande que lo multiplicamos por, digamos, 3 centímetros de lluvia que llegó, pero es muchísima agua en volumen por el área que cubrió todo. Entonces, esa agua se va a infiltrar al subsuelo, entonces primero va a ser absorbida por muchas de las raíces de las plantas, del pasto, de los árboles, pero de ahí también queda más agua después de infiltrarse a la tierra que sigue pasando y va debajo al acuífero y lo recarga. Y aquí podemos ver, esto es un ejemplo, la línea de abajo es un nivel, digamos, antes de la lluvia en la que estaba el agua, y luego una vez que se recargó, el nivel de agua o el nivel freático subió y podemos ver que ahora ya hay más agua en nuestro acuífero y ha sido recargado básicamente por toda la extensión donde existe el acuífero. ¿Qué tan profundos son los acuíferos en promedio? Digamos, ¿eso cambia en las zonas del mundo? Digamos, una zona muy montañosa, quizás los acuíferos están mucho más profundos que en la zona con la llanura. ¿Cómo es eso? Buena pregunta, y la verdad que los acuíferos existen en varias profundidades. Entonces, normalmente, si uno quiere hacer un pozo, tú dices, ¿dónde puedo hacerlo? Pero casi todo va a ser controlado un poco por el precio que te va a costar hacer un pozo. Entonces, aunque tengo acuíferos superficiales y profundos, y capaz los profundos sean mucho mejores porque son más gruesos, entonces tengo más agua que podría utilizar, pero me va a costar mucho más llegar ahí con los costos de hacer el pozo. Entonces voy a preferir hacerlo en el acuífero no es tan bueno, pero es suficiente para lo que yo necesito y está a 100 pies o 300 metros, no, perdón, 30 metros bajo la profundidad. Entonces 30 metros es
un buen rango de que podemos encontrar a o 30 a 100 metros a un acuífero más de la superficie, pero los más profundos pueden llegar hasta kilómetros, que es una locura para la gente que hace petróleo y gas. Ellos dicen, como en sus mapeos de profundidad, dicen, hemos pasado por este acuífero y luego vamos recién a nuestro reservorio de petróleo. Ellos no tocan los acuíferos profundos, solo les interesa donde hay gas, donde hay petróleo, pero sí que los reconocen que hay acuíferos de esas profundidades. Entonces, tenemos acuíferos muy profundos, pero como comentamos, no queremos tocarlos mucho porque es muy difícil volver a recargarlos. Es muy caro. Y la razón por la cual muchas personas preferimos el acuífero, perdón, ¿dónde está? A los acuíferos al agua en el superficial, por ejemplo, aquí antes había un laguito, ¿no? Es porque el agua del lago, ¿cuál es el problema? Hace mucho calor, se nos puede secar. Esta persona que vive en esta casa pone demasiado fertilizante y nos arruina la química del agua y ya deja de ser agua potable, puede pasar tantos problemas, no hablamos sobre los nitratos, que lo contaminamos completamente. Y así hay distintas razones por las cuales, y depender de una cantidad tan pequeña es muy peligroso. Entonces, por eso muchas veces la gente prefiere hacer un pozo de agua. ¿Por qué? Porque está más protegido. Si lo pensamos, tiene como que un escudo contra todos estos problemas físicos y químicos que el agua superficial día a día está intentando luchar contra. Que no se seque, que no se inunde, que no se contamine, pero si vamos un poquito más profundo está más protegido. Pero no es para decir que no podemos contaminar un acuífero y que no podemos secar un acuífero, porque son de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy por hoy, porque ya tanta gente ha empezado a darse cuenta que quieren hacer pozos de agua y se va a un nivel desproporcionado. Renzo pregunta, ¿un acuitardo o acuicludo se puede convertir en acuífero sin causar daños en el ambiente? Y eso está un poco difícil, no sé qué opinas, Michelle, pero yo lo veo que un acuífero tiene que tener la habilidad de transmitir Sí, agua. Entonces, si tenemos una formación geológica que solo no, si es un acuicludo, no va a transmitir agua por nada, como por ejemplo una roca de granito que no tenga manera de que el agua pase porque no hay porosidad, digamos, no hay fracturas o fallas por donde el agua podría ir, es muy difícil que lo vuelvas un acuífero y especialmente estando en profundidad, no es que pudieses echarle arena o algo, no puedes tocarlo básicamente, no puedes hacer una excavación, así que un acuicludo casi muy difícil. Y un acuitardo se transmite con dificultad, pero todavía se transmite agua. Hay maneras de que a lo mejor lo podamos bombear con más fuerza y sí que salga más agua, pero no lo convierte en un acuífero tampoco. claro, porque lo que ahí define es la geología y la geología no va a cambiar. Hagas lo que hagas, es lo que es, ¿no? Es o estás trabajando con arcilla o estás trabajando con arena o con grava, eso no se puede cambiar, es una propiedad geológica del acuífero. Lo que sí muchas veces encontramos mezclas, ¿no? Que era de, si estamos yendo de oeste a este, esto puede ser arena, arena, arena y luego va bajando y aquí encontramos diagonal una capa de grava, por ejemplo. Entonces, viendo las propiedades del acuífero, sabemos que queremos meter el pozo más al lado este que oeste, ¿no? Entonces, eso sí que vemos muchas veces es que se mezcla un poco el tipo de geología, entonces tenemos que buscar el mejor material para poder extraer agua de. Y vamos a Así, hablar un poco más de las propiedades, de por qué elegiríamos grava versus arena, porque les dijimos por qué arena sería mejor viéndolo, pero vamos a explicar un poco. totalmente. Y tenemos algunos modelos geológicos en los que pueden ver lo rápido que cambia la geología muchas veces, ¿no? Hablando de, este es un mapa de los acuíferos principales en Estados Unidos y aquí pueden ver que los vamos a diferenciar por color, básicamente. Decimos, wow, están en serio por todo el país y no obedecen ninguna frontera. No es que estoy en Texas y dejo de tener un acuífero cuando paso a otro estado, ¿no? Como que paso al siguiente estado y el acuífero paró. No, el acuífero es
geológicamente hablando, o sea, en teoría todos los acuíferos continúan a México, por si acaso los que están abajo, solo que lo pusieron en gris en este mapa, pero hay continuación y no obedece ninguna frontera política. Ahora, si vemos lo que representa un poco estos colores, vemos que en verdad han sido súper inteligentes porque los han coloreado basados en qué tipo de geología existe. Entonces, estamos hablando de que geológicamente hablando, tenemos acuíferos los más grandes, hay otros acuíferos por encima, lo que sea, pero esos son los mayores acuíferos los que producen más agua. Son basados en su formación geológica. Entonces, todas las areniscas o de sandstones van a estar en el mismo lugar y van a tener continuación. Y todos los que son de carbonate van a estar también en su misma ubicación. Así que es porque cuando se depositaron, si se depositó una capa enorme de arenisca, geológicamente hablando, va a ser en la misma época, por eso acaban siendo en el mismo lugar. Y luego tenemos algunos acuíferos ígneos, que eso estamos hablando de granito o roca volcánica, y también tienen su mismo lugar. Y solo para dar una idea de por qué necesitamos tantos hidrogeólogos, estos mapas los encontramos, son tan útiles y han ayudado tanto a Estados Unidos a poder suplir la necesidad de un país tan grande con tanta gente. Necesitamos lo mismo para todos los países, ¿no? Poder saber identificar dónde están nuestros acuíferos, en qué estado están, de qué agua dependen, qué edad tienen las aguas, los flujos, cuáles están contaminados. Eso es tan importante y hay una necesidad tan grande en nuestros países, ¿no? Por lo menos en Bolivia no tenemos ni un mapa que se pueda ver así, en el que sepamos con qué estamos lidiando. Muchas veces hasta en Texas vemos en la autopista, sale como que un letrero y dice, estás entrando al acuífero, al Edwards Aquifer. Por favor, como que ten cuidado que botas, porque saben que las personas tiran una basura aquí y luego eso va a entrar al subterráneo y es un acuífero que tiene harta susceptibilidad a la contaminación. Entonces es muy importante llegar a ese punto con nuestros propios países. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco, ya vimos el tema macroscópico dentro de lo que es un acuífero, tipos de acuíferos. Ahora vamos a ver el tema microscópico sobre propiedades que son tan importantes para definir a un acuífero. El primero de ellos es la porosidad. ¿Alguien me podría dar una definición sobre lo que es la porosidad? Esta imagen está ahí de inspiración. ¿Por qué ponemos high porosity a este lado y low porosity a este lado? Los huecos que hay entre el sustrato. Los huecos que hay en el sustrato, perfecto. Sí, muy bien, Sharon. Es exactamente como lo estás viendo. La porosidad es el volumen de huecos que encontramos en nuestra formación geológica, en la matriz de las rocas, ¿no? Así que esto es como que ponerle un microscopio a tu formación geológica y estás viendo dentro de la roca, bueno, de la roca que tengo, ¿qué porcentaje está hueco, ¿no? Y vemos que también hay, estas son gotitas de agua, entonces aquí hay como que algunas gotas de agua que están cerca de los granos de roca. Y aquí en la porosidad más baja tenemos más agua que está retenida por los granos de la roca y vemos también los huecos. Entonces podemos hablar aquí sobre la porosidad como un volumen de huecos sobre el volumen total de la roca. Y más importante que la porosidad, lo que generalmente en hidrogeología hablamos sobre es la porosidad eficaz, que capaz lo han conocido como specific yield, en el que estamos viendo el volumen de agua drenada por gravedad sobre el volumen total. Entonces nos podemos imaginar que en la porosidad tenemos un volumen de huecos, ¿no? Si es que le tiro a este pedazo de roca, lo inundo o lo sumerjo en una piscina, el volumen de huecos se va a volver volumen de agua, ¿no?
Entonces, luego esa roca, que está completamente saturada al 100%, la saco de la piscina al aire, empieza a drenar, ¿no? Agua, va a empezar a drenar o a caer con la gravedad. Pero hay una cantidad de agua que se quedó en la roca, que fue contra la gravedad, la roca retuvo esta cantidad de agua. Entonces, a esta agua es lo que llamamos el agua que microscópicamente se queda con los granos de roca. Digamos que ese es un pedazo de arenisca. Entonces, estos son granos de arena y vemos que hay agua microscópica que está adherida a los granos y que la formación no va a soltar. Entonces, esa agua no nos interesa porque significa que nunca se va a mover, quieras lo que quieras. Lo que nos interesa es en realidad este volumen. Es el volumen de agua que se drena, que nosotros podemos sacar y bombear a nuestra casa. Entonces, por eso la porosidad eficaz es muy importante, porque es verdaderamente el agua que se va a entrar y va a salir de la roca, porque nosotros queremos esa agua, la que sí se puede mover entre los granos de arena. Entonces, acá dice porosidad eficaz, ¿no? Volumen extraíble, sección útil para el flujo, mientras que la otra no se va a mover, así que no deberíamos estar contándola. Entonces, mejor mirar en el volumen de agua que sí se drena sobre el volumen total. Otra manera para pensar en la porosidad es dos tipos. Una es la intergranular. Esta es la porosidad convencional en la que nosotros intuitivamente pensamos en porosidad como el espacio, ¿no?, que hay en los poros del material. Podemos pensar en una esponja, ¿no?, los poros, pensar en eso como una porosidad intergranular porque está entre. Pero muchas veces nuestros acuíferos pueden tener cero porosidad entre los granos. Significa que los granos literal están súper juntos, no hay estos espacios en ninguna parte, pero tenemos unas fisuras, está muy fracturado. Y cuando está muy fisurado y muy fracturada la formación, está generando estos espacios. A veces generalmente son más grandes, estamos hablando de centímetros a kilómetros, comparado con el volumen microscópico, que eso es como milímetros a centímetros. Ahora estamos viendo un poquito más grande en magnitud. Suficiente espacio en las fracturas para que el agua se quede ahí y tengamos esa agua para poder extraer. Así que, aunque se pueda pensar en esto intuitivamente, muchos acuíferos en los que estamos perforando, en realidad es porque tienen suficiente espacio en las fisuras para poder extraer agua. Ahora, aquí hay dos tipos de origen para esta porosidad. La porosidad primaria nos referimos a la porosidad que existe cuando se formó la formación por primera vez en su existencia, que, digamos, tenemos esta arenisca, ya existía con estos huecos. Era parte de la propiedad de la roca, ¿no? Se formó con espacios entre los granos. Pero en la porosidad secundaria es una formación, por ejemplo, nos imaginamos este bloque aquí a la derecha, que no tenía ninguna fisura. Fue creado y era un cubo perfecto sin espacios. Pero con el tiempo y con la compresión en semejante profundidad que encontramos estos acuíferos, hay mucha presión. Entonces, un movimiento distinto, un cambio de temperatura, una compresión, y estás rompiendo la estructura de este material geológico y estás creando fracturas y fisuras por donde quieras. Entonces, esa es una porosidad secundaria porque no existió, o podemos decir, no nació con esa porosidad, pero se produjo posteriormente por la compresión a la profundidad en la que se generaron estas fracturas. Esto pasa mucho con las rocas volcánicas, que como les dije, normalmente son acuicludos, porque, o sea, imagínense que esto es un volcán que estalló y tenemos lava, y la lava luego ya se enfrió y se creó la roca y está, o sea, durísima. No hay muchos espacios, la verdad, que entraron de aire, de huecos, y solo está la roca y ya depositó una capa de roca volcánica, pero luego se depositaron muchas cosas millones de años más tarde encima de esa roca y quedó tan enterrada y de tanta profundidad que pudo haber esa compresión que dice Mitch, que
realmente creó las fracturas en la roca, que antes no hubiera transmitido nada de agua, ahora sí. Y en el ejemplo izquierdo, que podemos ver ya que la roca contenía una porosidad desde un comienzo, eso normalmente pasa con las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman, básicamente tenemos, por ejemplo, granos de arena que con el viento se hayan movido, se desplazan, luego se colectan, se agrupa una buena cantidad y luego hay compactación, sedimentación y compactación, que vamos enterrándolos y se compacta por el peso de que hay más rocas geológicas o formaciones geológicas que se depositan encima y se vuelve más una roca. O sea, granos de arena que juntos se vuelven una formación de arenisca, pero todavía contienen esos espacios entre ellos, porque no son perfectos los granos de arena como para no dejar espacio entre ellos. Y aunque fueran perfectos, el hecho que estás poniendo una esfera con una esfera, nunca son perfectos, pero si pones una esfera con una esfera, vas a encontrar un espacio. Así que totalmente de acuerdo que depende mucho de cómo se originó. Entonces, por eso es muy importante tener esa mentalidad también como poniendo la geología en el acuífero, ¿no? ¿Qué tipo de material estamos hablando de? ¿Cómo se originó? ¿Qué presiones hubo en ese momento? También puede ser que era una formación que no tenía mucha porosidad, pero la fueron empujando para arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces la erosión del viento, el río, ustedes han visto, ¿no? Cómo si un río decide moverse para la derecha, va a empezar a lo que llamamos incision, hacer una incisión porque está yendo y el agua con los años corta y va cortando lo que llamamos un cañón, y va entrando y va creando, exponiendo la formación que antes estaba en el subterráneo. Como el río fue cortando, ahora esa formación está expuesta al aire libre y ahora está quebrándose, rompiéndose, erosionándose y creando una porosidad secundaria que antes no sabía de y no existía. Como si han visto fotos del Gran Cañón en Arizona, en Estados Unidos, dices, wow, ¿cómo puedo ver tanto? Y es porque un río lo hizo todo eso, o sea, fue millones de años de un río que iba cortándolo como mantequilla la roca. Y Paul pregunta, ¿la porosidad por fisuración puede ser por las fallas geológicas? Totalmente por las fallas geológicas. Eso es y eso tiene que ver mucho con la compresión, ¿no? Que hay presiones en distintas direcciones en la roca, que de tal manera que la roca tiene un punto de quiebre y se rompe y crea una falla geológica, que generalmente son fallas muy grandes, y el agua puede depositarse en ese espacio tan perfecto para quedarse. Acuérdense que la Tierra la vemos estática, no se está moviendo nada. Tenemos placas tectónicas debajo, estamos solo en la superficie de la Tierra, del planeta Tierra. Bajemos a kilómetros y kilómetros abajo de la Tierra, llegando al centro, y estamos hablando de placas tectónicas que se están moviendo lentamente, milímetros por año, pero se están moviendo. Entonces siempre va a haber una compresión originando desde el centro de la Tierra, que hay una compresión, y en el centro de la Tierra tenemos potencias magnéticas, tenemos tantas diferentes fuerzas que están ocurriendo que en verdad en la placa tectónica las cosas se están moviendo casi como imagínense lava, más o menos como que se mueve lentamente, pero se mueve, y los continentes están moviéndose. Así que hay una cantidad de fuerzas que están haciendo esta compresión que la estamos sintiendo ahora mismo, pero no nos damos cuenta. Y el último tipo de porosidad es ambos, ¿no? Una porosidad dual, hablamos sobre una porosidad que al principio tenía una porosidad y luego, por ejemplo, podemos pensar en este bloque de arenisca que tenía una porosidad primaria, intergranular, y de la nada hubo, como dice Micaela, una compresión y se creó una falla geológica. Ahora tenemos una porosidad dual, porque no solo nos interesa el agua entre los granos, pero también nos interesa el agua que se metió en esta fractura, que capaz sea de gran importancia, porque muchas veces esa fisura es muy grande en magnitud, entonces entra mucha más agua de la que capaz podría haber entrado entre cada granito de arena.
Así que ambos muy importantes. Y ese es un peligro, ¿no? ¿Por qué tenemos que mapear las fallas? Como, ¿por qué nos importa? Porque imagínense que alguien decide, sin querer, o sea, una compañía grande pone todos sus desechos cerca de donde está la falla lo va a transmitir, o sea, como un resbalín, todos los contaminantes adentro del acuífero y ya tienes un acuífero contaminado y limpiarlo es un poco una pesadilla, pero se puede. Ahora, Daniela pregunta, ¿existen o pueden existir acuíferos en el fondo del mar? Sí, existe los acuíferos en el fondo del mar y se pueden llegar a potenciar, a poner un pozo ahí, pero el problema por qué no lo hacemos es porque hay mucho mix con la salinidad del mar, del océano, y si empiezas a bombear, luego también puede que si pierdes la presión de que estás bombeando un acuífero, puedes llegar a afectar la salinidad del acuífero y el agua del mar entra dentro de la formación geológica. Entonces, todavía no estamos listos, yo creo, pero Estamos buscando pozos de petróleo en el fondo del mar. Eso podemos. ¿Por qué? Porque como es tan difícil encontrar una formación de petróleo, que por cierto, la formación de petróleo la encontramos entre los granos, como también en las fisuras, es lo mismo, es solo otro líquido que también utiliza estos caminos de preferencia para guardarse ahí es que hay los depósitos, pero como hay tan poquito y tenemos que mirar tan profundo, hasta tenemos que ir debajo del mar, ir contra toda la presión que el mar está creando, igual perforar para intentar conseguir eso y tantos peligros, ¿no? Porque sale mal la perforación, haces mal el tubo y contaminaste el mar. ¿Y cuántas veces hemos escuchado en las noticias sobre un oil spill en un mar, ¿no? Es muy triste que pase eso y es muy difícil, muy peligroso. A veces, económicamente hablando, vale la pena sobre los riesgos, solo económicamente hablando. Ambientalmente casi que no tiene sentido poner semejante riesgo. Pero para un acuífero, como podemos encontrar muchos acuíferos de agua en otras partes, preferimos no ir a un lugar que económicamente hoy por hoy no vale la pena, pero sí hay. Buenísimo. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de que prosiga? Perdón que yo no pueda ver el chat. Gracias, Micaela, por ir claro mirando. que sí. Buenísimas preguntas, chicos. Me encanta. Con las preguntas. Una pregunta. Adelante. ¿Los manantiales se les puede considerar como acuíferos? No sé muy bien qué son manantiales en español. Seguramente conozco la palabra en inglés. Tengo que buscarla. Es un spring. Entonces, los manantiales se pueden considerar como acuíferos. La verdad, los manantiales son resultados de acuíferos. Básicamente, como el agua está saliendo, ¿por qué sale el agua? Como, qué locura que esté saliendo agua de la tierra. Tú dices, ¿cómo pasa eso? Estamos hablando de un acuífero comprimido que está, por la compresión que existe, el agua está saliendo para poder alimentar a ese manantial. Entonces son resultados de acuíferos que están bajo mucha compresión. Puedo mostrarles después un diagrama sobre cómo se forman los manantiales a través de un acuífero que llegó a una presión, tal presión que tiene que salir para arriba y tiene que botar agua. Entonces, muy buena pregunta y algo que sí vamos a poder mirar. Generalmente hablamos sobre pozos artesianos, artesian. Los manantiales es un resultado de ello, es un cambio de presión, pero es una manifestación de que tienes mucha agua debajo que está intentando buscar alguna expresión superficial para salir y descomprimirse. Descomprimirse. Muy buena pregunta, sí, exactamente. Así que si tienen un manantial, mucho cuidado porque tienen un acuífero y lo tienen que cuidar mucho más porque saben que ese acuífero está conectado a la superficie y hay muchas maneras de contaminar. Sí. Aprendí muchísimo con lo que han hablado hasta ahorita, pero esta diapositiva
fue muy, muy, muy buena. Buenísimo. Me alegro, sí, es que es tan importante, no podemos hablar de acuíferos sin hablar de la porosidad, ¿no? Y aquí solo es un pequeño resumen sobre lo que estamos viendo, ¿no? Que hay dos tipos de porosidad, lo que hablamos, la porosidad total y la porosidad eficaz. Entonces aquí les estamos mostrando, uno dice, ¿cómo sé qué tipo de porosidad tiene el acuífero en el que yo quiero perforar? Pues dependiendo del material. Hemos hecho tantas pruebas, tantos experimentos con los materiales que ya podemos determinar rangos, ¿no? Sabemos que si estás lidiando con una arcilla, estás lidiando con un material que tiene una porosidad muy alta, significa que agarra todo el agua que pueda, pero que tiene una porosidad eficaz muy baja, que significa que la mayoría del agua no va a drenarse, se la va a agarrar y se la va a quedar y no la quiere soltar. Entonces, si estamos mirando porosidad eficaz, no nos conviene hacer un acuífero, pensar en un acuífero en un material arcilloso. Luego seguimos con el limo, ¿no? El limo también tiene una porosidad muy alta, significa que tiene mucho espacio para aceptar agua. Y tiene una porosidad eficaz un poco más alta que la arcilla, pero igual relativamente con los otros materiales es una porosidad eficaz baja. ¿Qué significa eso? De todos los huecos, cuando se hayan llenado, no va a querer soltar toda esa agua, va a querer agarrarla, ¿no? No va a dejar que drene. Entonces, tampoco es el mejor material. Si le ponemos más fisuras, lo fracturamos, capaz va a mejorar mucho la porosidad eficaz, ¿no? Puede subir una orden de magnitud si quieren. La arena, generalmente, y como vimos en el mapa de acuíferos en Estados Unidos, muchos acuíferos que son de arena. ¿Por qué? Porque aunque la porosidad total no sea perfecta, no tenga tanto espacio para aceptar agua, el agua que acepta deja que se drene, entonces no te la va a guardar, te la va a dar. Así que quieres un acuífero que te dé la mayoría del agua que tiene en sus poros. Y eso lo vimos en el video que les mostré, ¿no? Que vimos que drenó rapidísimo de la arena, pero que no había arcilla, solo no drenaba, porque la arcilla la recibía con gusto, pero no nos la iba a dar a nosotros. Y lo mismo con la grava, ¿no? Aún, y como saben, ¿no? La grava tiene más espacios, no acepta tanta agua, pero el agua que acepta te la va a dar, deja que se drene. Y luego hay otros materiales más allá, ¿no? Entonces, esto básicamente resume la importancia de mirar la porosidad, pero más que nada la porosidad eficaz cuando estamos intentando utilizar el agua que existe en ese acuífero. Entonces, aquí tenía un video para mostrarles. Igual con la foto sirve porque no quiero adentrarme mucho. Hemos estado hablando ya bastante sobre esto de la porosidad. Pero esto es un experimento muy simple que igual lo pueden hacer en sus casas, en el que están utilizando distintos materiales. Acá tenemos una arcilla, clay. Aquí tenemos arena, sand. Y aquí tenemos grava, que se ve así. Claramente podemos ver en las propiedades del material qué distinto es, ¿no? Porque la arcilla tiene tanto espacio, es porque es tan chiquitito que tiene mucho espacio para aceptar agua. Entonces, cuando están poniendo 100 mililitros de agua de este cilindro en cada uno de esos materiales, la arcilla aceptó como 60 mililitros de agua, mientras que la arena aceptó 50 mililitros y la grava aceptó como 40 mililitros. Entonces, si vamos acá, podemos ver que es efectivamente lo que estábamos viendo y lo que los gráficos ya nos indican. La arcilla va a aceptarte mucha agua, la arena te va a aceptar menos agua y la grava aún menos agua. Pero como vimos en el laboratorio que nos mostró Micaela, en el video, la arcilla no va a dejar que el agua se vaya, ¿no? No va, y aquí podemos verlo. Va a pasar cada cilindro y va a pasarle el agua, ¿no? Y vamos viendo el resultado de eso. Pero eso es para mostrarles que es muy importante la porosidad eficaz. Cuánta agua acepta y cuánta agua deja de drenarse. Entonces, ahora otros conceptos que ya hemos hablado un poco, pero me gustaría definir ahora en adelante, la superficie freática, ¿no?
La superficie freática es lo que nosotros conocemos como el water table, y esto se refiere a los poros o fisuras del terreno que tienen agua, que están saturados. Generalmente va a ser el mismo nivel regionalmente. Por ejemplo, acá vemos que va a haber en inglés significa mesa de agua, water table. Así que el nivel que vemos lleno de agua. Y lo puedes hacer ese experimento si pones en un vaso, lo llenas de tierra y le pones agua, vas viendo cómo la superficie freática va aumentando dependiendo cuánta agua vas recibiendo. Y lo podemos ver como esta línea aquí gris, el nivel freático. La importancia de tener pozos que monitorean el agua es que el pozo siempre, si es que lo perforaste en el acuífero, te va a medir cómo la superficie freática debajo del suelo va subiendo y bajando, ¿no? Hay muchas razones por las que sube y por las cuales baja. Y en muchos lugares, por ejemplo, la semana pasada que estuve en Hawái, es por ley, persona que tenga un pozo de agua tiene que monitorear cómo la superficie freática está subiendo y bajando. Porque el momento que todas las personas que tengan pozos de agua indiquen que el nivel freático bajó 10 pies y generalmente baja solo un pie, si baja 10 pies es alarma roja para todo el gobierno hawaiano, que tienen que ir y parar, que la gente ya no siga sacando tanta agua, porque el acuífero lo van a dañar, lo van a secar. Entonces, muy importante hablar sobre la superficie freática. Nos da una gran idea en un pozo de monitoreo qué está pasando con el acuífero, cómo se está moviendo, qué tan saturados están los poros. Si está bajando mucho, sabemos que muchos poros que antes estaban saturados ya no están saturados. También podemos hablar sobre la franja capilar, y nosotros el primer día Ana nos habló sobre el concepto de la tensión capilar. Esto es el resultado de la tensión capilar del agua. El agua puede moverse por el efecto de la tensión capilar, que es las partículas de agua quieren estar juntas, y en este caso pueden ir contra la gravedad y subirse una buena cantidad. Eso es lo que llamamos la franja capilar. Entonces los poros siguen llenos de agua aún sobre la superficie freática. Y luego podemos dividir la zona, lo que nos queda aquí es una zona no saturada, significa que está seca, no tenemos agua, y una zona saturada que está debajo de la superficie freática. Eso es en lo que consiste hablar el vocabulario hidrogeológico para intentar entender qué está pasando, ¿no? ¿Qué tan grande es nuestra zona no saturada? ¿Qué tan grande es nuestra zona saturada? ¿Cómo se está moviendo la superficie freática en el tiempo, en el espacio, para poder intentar entender los flujos que entran y que salen? Y solo para mencionarles que la superficie freática es una región continua y se suele presentar de una forma muy similar a la topografía, pero suavizada, ¿no? Entonces intenta seguir a la topografía. Generalmente no vas a encontrar una relación invertida con la topografía, que en el punto más alto sea el nivel del acuífero más bajo. Vas a encontrar que el acuífero intenta siempre seguir a la topografía. Y aquí les muestro un ejemplo esta es solo una figura de mi maestría, de mi tesis, en el que estábamos literalmente probando ese punto. Pues perforamos en distintas montañas en California, cada una de estas líneas es un pozo, y esta línea que ven en celeste es como en los pozos que estábamos monitoreando, chequeábamos cada vez temporalmente cómo la superficie freática iba cambiando en el tiempo y si es que verdaderamente era una versión suavizada de la topografía. Y esa es otra montaña y esa es otra montaña. Y efectivamente, la superficie freática intenta seguir a la topografía. La razón de esto, perdón, adelante. Esto es el trabajo de maestría de Michelle, de su tesis, pero también va a ser un paper publicado en unas
en un poco tiempo, es que nos va a enviar el link, ¿no, Mitch? Sí, les voy a enviar el link de cuando ya esté en un journal. Totalmente. Pero la razón de esto es la gradiente de energía. El agua es floja y el agua va a intentar moverse mientras menos pueda, va a intentar siempre ir a un punto de energía más bajo. Así que les podemos hablar un poquito más de esto, pero es un tema muy importante pensar cómo es que el agua se quiere mover. Es toda una gradiente de energía. Bueno, y aquí queremos hablar sobre los distintos acuíferos que estamos viendo. Ya sabemos que un acuífero depende mucho de la porosidad que tiene el acuífero y podemos aquí hablar sobre un acuífero libre, es el que convencionalmente pensamos, y creo que veo algo en el chat. Andrés No, dice que viene tu paper. solo te decía que qué chévere que publiques. Ay, buenísimo, claro que sí, les voy a pasar el link, chicas. Entonces, hablamos acá sobre un acuífero libre, es uno que tenga el límite superior del acuífero es la presión atmosférica. Significa que está libre. Encima de ese acuífero no hay nada, hay pasto, ¿no? Entonces, generalmente son los acuíferos más vulnerables porque echaste fertilizante, al primer lugar donde va a drenar es al acuífero libre, porque arriba está la atmósfera. También un día muy caluroso, el acuífero que va a sentir más la evapotranspiración, bueno, en este caso solo evaporación porque no hay plantas, va a sentir mucho la evaporación, es un acuífero libre porque no está tapado por nada, nada lo cubre, nada le sirve de escudo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los acuíferos libres. Y miren, fíjense en esa imagen que Michelle tiene, que podemos ver cuando la superficie freática corta la topografía, o sea, aquí tenemos que el nivel del acuífero está encima de la topografía, generamos lagunas o humedales. Humedales es, como ya saben, son plantas que se forman, están completamente en saturación, están saturadas de agua constantemente y aquí pueden ver que esa es la creación de humedales. Así que si ven humedales, ustedes van a poder decir, aquí yo sé que la superficie freática está por encima de la tierra, entonces está constantemente saturado, entonces tengo que tener mucho cuidado, por eso los humedales son lugares de protección en muchos países, en Estados Unidos especialmente, porque obviamente estás lidiando directamente con un acuífero, comunicándote. Y lo mismo con las lagunas, ¿no? Es una expresión de que el acuífero está en la superficie, se genera una laguna. Y por eso generalmente, si no has secado a tu acuífero, la laguna va a seguir permanentemente, independiente del clima, ¿no? Sube y baja de nivel, pero la razón por la cual existe y sigue ahí es porque el acuífero, la superficie freática ha llegado al nivel de la presión atmosférica, entonces lo podemos ver. Y eso es simplemente porque aquí hay una depresión, una caída en la litología, pero no cambia el hecho que el acuífero quiere seguir existiendo ahí, entonces vamos a ver una laguna. Y esto es lo que nosotros hablamos de la superficie freática hasta que ya no haya acuífero, porque aquí hubo un cambio de formación geológica, como vemos un cambio de puntos a cruces, y esas cruces es una capa impermeable, lo que podríamos llamar también como un acuicludo, entonces nada va a querer seguir pasando por aquí, entonces podemos definir el espesor saturado del acuífero desde que acaba el acuífero hasta la superficie freática, ¿no? Este nivel. También hay un acuífero confinado, en el que básicamente no está expuesto a la superficie, a la presión atmosférica. En vez, tenemos el acuicludo, está encima. Así que, por ejemplo, acá tenemos la superficie y vemos que debajo la primera capa, la primera formación geológica, es una capa impermeable. Así que esto puede ser un acuicludo que no deja que el agua pase para aquí abajo. Pero debajo del acuicludo sí hay un acuífero que está completamente saturado. Entonces, el espesor del acuífero confinado sería de donde empieza el acuicludo hasta el siguiente acuicludo. Así que estamos viendo cuál es el espesor de este acuífero confinado, ¿no?
Y por último, más frecuentemente, nos encontramos con una fusión entre un acuífero semi-confinado. ¿Qué es un acuífero semi-confinado? Es en el que vemos que, por ejemplo, acá tenemos en el subsuelo un acuífero libre, que está aquí la atmósfera, un acuífero libre, luego hay un acuitardo, no es un acuicludo. ¿Qué pasa con el acuitardo? Deja que se recargue, así que un poco del agua está pasando por aquí abajo y llega a nuestro acuífero semiconfinado. Y de esta manera es que el acuífero semiconfinado se recarga. Sabemos que aquí anteriormente este acuífero confinado no recibe ninguna respuesta de la superficie. Entonces aquí es cuando tenemos que tener mucho cuidado de ver qué edad tiene el agua en el que están estos pozos, porque más que seguro de este acuífero el agua debe tener 1000 años, ¿no? Está ahí estancada porque no está pudiendo recibir recarga de la lluvia, porque aquí hay una capa impermeable encima. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, intentar sacar agua de aquí, porque no está recibiendo una recarga. Es muy importante darnos cuenta de eso. Mientras que en un acuífero semi-confinado, nos damos cuenta que hay agua fresca que sí está pasando lentamente, así que hay que tener cuidado, pero se va recargando, va subiendo de nivel, ¿no? Así que muy importante. Lo que sí, un acuífero semi-confinado y un acuífero confinado va a estar, los poros siempre van a estar saturados. Mientras que un acuífero libre, vemos que aquí los poros que están encima del nivel de la superficie freática no están saturados, ¿no? Están vacíos, no tienen agua, están secos. Así que esa es una gran diferencia entre los distintos acuíferos. Ahora, esto nos lleva al tema del almacenamiento. Nosotros nos damos cuenta que no podemos necesariamente comparar un acuífero libre con un acuífero confinado o semiconfinado de la misma manera, porque estamos hablando de porosidad como poros saturados. Pero eso no tiene ningún significado si estamos lidiando con un acuífero confinado o semiconfinado, porque los poros siempre van a estar saturados, literal está debajo del nivel freático. Entonces, ¿cómo podemos comparar equitativamente un acuífero libre con un acuífero semiconfinado y decir hay que sacar de este acuífero o del otro acuífero si es que los poros nunca se van a secar en el acuífero semiconfinado? ¿Cómo nos damos cuenta que vale la pena producir un pozo y perforar hasta esa profundidad y que no lo vayamos a secar si es que está saturado, está debajo del nivel freático? Claro, entonces ahora, antes de pasar al almacenamiento y una propiedad más para acabar con la sección de acuíferos, tomaremos un descanso de 5 minutos y continuamos. Caroline, vamos a responder tu pregunta después de 5 minutos. Mitch, si nos pones timer para que vayan al baño, tomen cafecito, pero sí, ya hemos abierto el tema de los diferentes tipos de acuíferos. Voy a pausar la grabación por esos 5 minutos. Ahí voy. ¿Cuántos están? Casi que ya volvieron. Ya, bueno, entonces como la mayoría ya ha vuelto, vamos a seguir nuestra presentación. Entonces, para resumir, ¿en qué hemos quedado? Hay distintos acuíferos, ¿no? Nos interesa el hecho que tengan agua y que el agua pueda circular con facilidad. Ahora, hemos visto que hay distintos tipos de acuíferos. Tenemos acuíferos libres, confinados y semi-confinados, ¿no? La mayoría de las veces, en vez de hablar de un acuífero confinado, hablamos de uno semi-confinado. Ahora, dijimos que un acuífero libre está ahí con la superficie freática, es el límite superior en un acuífero libre, y podemos ver que el nivel de saturación ha bajado, ¿no? Hay ciertos poros, de un día al otro, si es que está súper seco, el clima está muy caluroso, no está lloviendo, entonces el nivel freático va a bajar. Y eso nos da a nosotros a entender que, cambió lo que nosotros nos referimos a el nivel de saturación. Los poros que antes estaban saturados ya no están saturados. Y es una pista tan grande para entender qué volumen de agua estamos
bombeando hacia la superficie y cuánto deberíamos estar bombeando, ¿no? Así que eso lo entendemos nosotros gracias a la porosidad en el acuífero libre. En el acuífero confinado o semiconfinado, hablamos sobre que los poros siempre van a estar saturados. Entonces, ¿qué nos está dando a nosotros una pista que le estamos haciendo daño a un acuífero confinado o semiconfinado? Pues eso es el nivel de presión que va bajando. Mientras que vamos bombeando agua de un acuífero confinado o semiconfinado, vemos una decompresión en la presión que tiene el acuífero confinado. Entonces aquí vemos un ejemplo en el que estamos intentando entender la coeficiente de almacenamiento para poder compararlos de manzana a manzana, no manzana con naranja, que no tiene ningún sentido. No podemos hablar de porosidad en un acuífero confinado porque todo está saturado. Entonces, la coeficiente de almacenamiento nos referimos a ver si aquí no puedo leerlo muy bien, es el volumen de agua liberado sobre el volumen total que ha bajado de la superficie piezométrica. Así que estamos intentando entender cuánta agua se está moviendo para llenar, por ejemplo, si yo bajo un pie de agua en el nivel freático, 1 metro. un metro cúbico, un metro cuadrado, ¿cuántos litros de agua me va a llenar este acuífero? Así que ahora estamos mirando en realidad un parámetro de cuánta agua podemos nosotros recibir del acuífero por cada metro cuadrado que estamos bajando del nivel freático. Y esto nos da una gran indicación de qué está pasando con el acuífero confinado versus el acuífero libre. Entonces, solo es una coeficiente que es interesante cuando queremos hablar sobre producir un acuífero, que es sacarle el agua. Y como a mí me gusta pensarlo, a veces para la comparación entre estos dos, pienso en un vaso o una taza de agua y digo, ok, esto va a ser mi acuífero libre porque está expuesto a la superficie. Entonces, si decido drenar mi acuífero libre, voy a tomarlo y veo que el nivel freático bajó, ¿no? En la taza el nivel de agua bajó, el volumen bajó, se drenó. Yo lo tomé y se drenó totalmente. Ahora cuando pienso en un acuífero confinado, pienso en, por ejemplo, un globo lleno de agua y solo la manera de que yo puedo acceder a él es por la presión que hay dentro del agua. Puedo hacer que se baje, que se drene, pero es por la presión que hay, ¿no? Entonces pienso en un globo inflado en agua, va a comprimirse porque estamos dejando que se descomprima con la presión, pero no está directamente conectado o expuesto a la superficie de por sí. Entonces, cuando ponemos un pozo, es como ponerle la boquilla al globo y que se puede descomprimir, pero sigue ahí debajo, no cambia nada más. Buenísimo ejemplo. Muy buen ejemplo. Entonces, ahora que hemos entendido un poco cómo cómo podemos hablar sobre el agua que está saliendo del acuífero, uno es cambiando literal el nivel freático, mientras que el otro es descomprimiendo el acuífero, cuando hablamos de un acuífero confinado. Podemos hablar de la otra propiedad que es de gran importancia, que es la permeabilidad. Y quisiera que alguien me diga, viendo esta imagen, lo que capaz sepan, no sepan de lo que es una permeabilidad, ¿cómo podríamos definirlo? Y, bueno, Hola, sí, yo recuerdo que había leído como que es qué tan fácil pasa un material por otro. La facilidad que tiene un material para pasar, no sé, por ejemplo, el agua que pasa por una esponja, digamos, algo así, se queda dentro de la esponja, pero aún así pasa un cierto volumen, ¿no? Y como que eso sería su permeabilidad. Claro, entonces una esponja sería de estos 3 escenarios, ¿cuál crees que representaría mejor a una esponja? Creo que el alto, el medio, porque siempre se llena bastante de agua. Sí, ¿no? Exacto. Exactamente.
Qué gran analogía, una esponja, ¿no? Y vemos que el agua entra a la esponja y al instante ya está intentando salir, ¿no? Entonces el agua puede circular muy fácilmente. La esponja no solo tiene una porosidad alta, que tiene muchos poros, muchos vacíos para llenarse con agua, pero también transmite el agua muy fácilmente. El momento que le haces, sale el agua. Así que diría también entre un medio o un alto, porque no sé si se han dado cuenta, pero sí, le agarran, por ejemplo, una pipeta y le ponen agua a la esponja, agarra, y hay un cierto nivel en el que va a empezar a soltar, ¿no? Así que también yo pondría entre medio y alto. Ahora, para explicarlo con mayor definición, permeabilidad es, como dice Paul, la facilidad que un cuerpo, puede ser esto la formación geológica, ofrece a ser atravesado por un fluido. Así que hablamos sobre, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver cómo, si pensamos cómo el agua va a circular por un acuífero, si es que está yendo del oeste al este, con qué facilidad estamos viendo que el agua pueda moverse, ¿no? Eso es lo que nos importa. Entonces acá podemos hacer una cross section e intentar medir el caudal. Y muchas veces cuando el acuífero acaba en un río, vamos a ver, ves a un hidrogeólogo en el río midiendo la velocidad con la cual el agua se está moviendo, si es que proviene de un acuífero, porque nos da una indicación tan grande de exactamente esto. Otra manera que hacemos para medirlo es que ponemos un pozo aquí y ponemos otro pozo en el otro extremo e intentamos ver si es que bombeamos tal nivel, cómo bajó el nivel del agua aquí, cómo bajó el nivel del agua aquí y cuál es la distancia entre ellos. Así que intentamos agarrar una gradiente, ¿no? Con el cambio en largo. Y esta ecuación que ven acá del caudal en volumen por día o volumen por segundo, dividido por la sección, que es igual a la conductividad hidráulica, que podemos decir que es análogo a la permeabilidad, multiplicado por la gradiente de la altura, o sea, el cambio de altura que hubo entre punto A y punto B sobre la distancia entre los dos puntos. Esto se llama la ecuación de Darcy's Law. Y esto es súper importante porque es la base de toda la hidrogeología que en su vida van a ver. Es pensar que hay una correlación o hay una relación proporcional entre el caudal, o sea, es el volumen, y entre la gradiente entre los dos puntos, entre el cambio de altura dividido por el cambio de la distancia. Y eso tiene un constante de proporcionalidad que no cambia para el acuífero, que se llama la conductividad hidráulica, que está relacionado a qué tan fácil se transmite o no se transmite el agua. En este caso es el líquido, por eso podemos decir que la permeabilidad es casi igual a la conductividad hidráulica, pero podemos utilizar la ley y lo utilizan los petroleros y solo cambian las propiedades del líquido de agua a petróleo. Dicen qué tan rápido se pueden transmitir el petróleo para esta formación y si es un buen reservorio o no es. Así que utilizan los mismos conceptos, pero todo originó de un señor francés, Darcy, que él era un ingeniero civil y él estaba viendo, hizo una publicación de las fuentes de Dijon, Francia, y quería ver básicamente por qué a veces se transmite más rápido el agua en unos lugares que en otros. Entonces estaba estudiando la gradiente de si es en un nivel alto o un nivel bajo, se transmite más rápido y cuál podría ser la relación entre el material, porque bombeaban agua para poder alimentar las fuentes. Entonces él hizo exámenes en laboratorios, dijo, bueno, voy a tener una columna de sedimento aquí y voy a medir con un cronómetro qué tan rápido va a bajar el agua, va a drenarse. Y él así pudo crear con muchos tests esta ecuación de Darcy que nos explica la relación entre cuánta agua fluye y qué es lo que controla eso, que se llama la conductividad hidráulica. Y ahí la importancia de tener esos pozos, ¿no? Para poder en realidad medir cómo se está moviendo la superficie freática cuando hay
tal cambio como que llovió o bombeamos agua, ¿no? Que entra y que sale. Y si multiplicamos nosotros la permeabilidad por el espesor del acuífero, podemos conseguir algo que se llama la transmisividad. La transmisividad es exactamente lo que dije, conductividad hidráulica por el espesor, así que vemos a qué, dependiendo de la geología, obviamente es muy importante qué tan espeso o grande es el acuífero. Mientras más grande, obviamente es más importante para nosotros, porque yo no voy a perforar, puede ver que haya una capa que sea de 10 centímetros de arena dentro de mucha arcilla. Eso yo no voy a perforarlo porque 10 centímetros tiene muy poca agua en contenido, que si fuera 2 kilómetros de arena, en capaz un lugar más profundo, más difícil de perforar, pero en fin y a cuenta, el volumen de agua que contiene es mayor. Así que esos son dos conceptos muy importantes. Acá, bueno, no tengo mucho tiempo para hacer el resumen, pero los acuíferos, dependiendo del tipo de acuífero en el que estamos lidiando, es muy importante ver la porosidad y la permeabilidad, ¿no? Aquí lo que les quería mostrar son los ejemplos de modelos numéricos. Esto es más que nada en lo que yo trabajo, Micaela, trabajamos, es computacionalmente crear estos modelos. Estamos nosotros recolectando datos con la geofísica para intentar entender y con las perforaciones, porque en las perforaciones vamos perforando y sacando lo que llamamos coronas o testigos de roca y vemos a tal profundidad, a 5 pies, sacamos una roca que era volcánica, a 30 pies sacamos una roca que era una arenisca. Entonces sabemos muy poco sobre nuestro material, ¿no? Tenemos que tomar muchas suposiciones, porque una perforación es un huequito. Entonces, aquí hace 5 huecos, y de esos 5 huecos tienes que intentar entender todo el espacio, el volumen de ese espacio. Entonces, es mucha suposición, tienes que entender mucho para poder decir por X y por Y, justifico que se movió de esta manera y que cambió de material de este punto a este punto. Pero acá podemos ver las distintas capas geológicas. Cada una representa una permeabilidad distinta, que depende mucho de su material, ¿no? Y cada litología que es distinta geología, representa una permeabilidad distinta, claramente, depende mucho de la geología. Acá vemos una de esas fracturas o fallas geológicas de las que estábamos hablando, ¿no? Por el cual mucha agua a veces se mete. Acá hay otro ejemplo de otro modelo geológico, las distintas formaciones geológicas, acá lo vemos en cross-section, ¿no? Y esto es mucho como que herramientas de visualización para intentar entender si llueve, cómo se va a mover el agua. Si hay un contaminante, cómo se va a mover el contaminante. Así que es muy importante poder numéricamente hacerlo. Todo depende mucho de los datos que se recolectaron en el campo, ¿no? Para poder limitar mejor nuestras suposiciones. Solo para recordarles la importancia de sus proyectos, de lo que están haciendo al aprender Python, nosotras trabajando como consultoras y haciendo modelos numéricos y todo, lo hacemos todo a través de Python. Utilizamos Python, que es gratuito, y nuestras compañías nos dicen como requerimiento para que trabajen, para nosotros es Python, porque eso es el código del futuro, es open source y necesitamos gente que pueda visualizar los niveles freáticos del agua, los contaminantes, todo esto, que lo pueden hacer en Python, que me puedan mostrar algo que yo pueda entender y no solo me envíen un Excel. Así que eso es un muy buen ejemplo. Sí, y la mayoría de las empresas hoy por hoy están intentando moverse en utilizar open source, evitar comprar softwares, licencias, porque para ellos es una pérdida económica cuando ya el open source se ha potenciado de tal manera que no necesitas comprar licencias privadas para muchas cosas, porque Python ha abierto muchas puertas, ¿no? Igual que R. Estadística, para análisis estadísticos ha sido una revolución increíble que hace tiempo que ya va yendo. Renzo pregunta si todos los modelos que trabajamos es con Python. Y yo, en mi caso, soy 100% Python. Trabajo para una compañía que es muy chiquita, entonces no tienen los recursos económicos que quisieran para poder comprar software. Entonces se han movido todo a Python y ahora es increíble como cada modelo
lo utilizamos. Hay una biblioteca que es para modelamiento de agua, se llama FlowPy, que se los pongo acá, que tiene todas las funciones y todo lo que necesito para crear modelos, generarlos de cero o leer modelos que otra gente ha creado y puedo analizarlos, visualizarlos. Sí, y yo utilizo ModFlow, se llama el primero. El segundo es MT3DMS. Uno modela cómo el agua se mueve, el otro modela cómo los contaminantes se mueven en el tiempo y en el espacio, que son open source, creados por el gobierno, por el United States Geological Survey, USGS, así que aquí lo escribo, USGS, que son open source y corren con Python. Así que a través de Python puedo visualizar los datos que estos dos softwares me están mostrando, que es como que es un executable, lo corres con el modelo que creaste en Python y luego lo visualizas en Python. Así que Claro. todo está haciendo Python. Es más que nada un código, más que software, es un código que tiene las funciones para poder modelar la transmisividad y la ecuación de Darcy para cada celda del modelo numérico. Son esos dos códigos. Aquí yo utilizo ModFlow y MT3DMS, que son gratuitos, pero son códigos que hay que utilizarlos con Python o con cualquier otro lenguaje, pero Python es por ahora el que ha tenido más avances para lidiar con esos códigos. Entonces, y esto es lo que uno acaba haciendo, ¿no? Terminas viendo cuál es tu modelo y le muestras al cliente, mira, este es el acuífero con el que estamos lidiando, donde deberíamos de perforar es aquí, o aquí es donde hubo un contaminante y esto es cómo se movió en el tiempo y en el año 2050 va a acabar toda esta zona contaminada. O sea, esos son los tipos de análisis que se puede hacer, que son muy importantes cuando convertimos los acuíferos en modelos numéricos. Ahora, acá estamos hablando mucho sobre el bombear acuíferos, ¿no? Y como vimos, acá está el nivel freático. Vemos que cuando llueve, el agua se infiltra, cambia el nivel freático del acuífero. El agua, en este caso, como pusimos nosotros básicamente lo hicimos disturb, ¿cómo digo eso? Interrumpimos. Y bueno, al poner el pozo, cambiamos la manera en la que el flujo del agua se está moviendo. Si es que no hubiera un pozo, el agua probablemente estaría yendo de aquí arriba, intentaría bajar al río. Así que los flujos estarían yendo en esta dirección, de oeste a oeste. El momento que pones un pozo y estás bombeando agua para arriba, los flujos cambian completamente. Y ahora el agua está fluyendo al pozo de este lado y del otro lado también está fluyendo al pozo. Entonces, ¿qué vemos? El nivel del lago va a empezar a bajar, el nivel freático que estamos midiendo en el pozo va a empezar a bajar. Hemos cambiado el sistema. Claro, y esto es un cambio artificial que hacemos nosotros para poder tener el agua. Ahora quería reiterar la pregunta de Caroline antes de que nos olvidemos. Si se extrae agua de un acuífero confinado, ¿podría este quedar vacío y provocar hundimiento del suelo u otro problema? Sí, completamente. Por el hecho que estamos viendo especialmente en los acuíferos confinados, vemos que hay un cambio está básicamente decomprimido, ¿no? La compresión está cambiando. Tanto así que miren esta imagen aquí de la derecha. En 1925, aquí era la superficie. Empezaron a bombear este acuífero, que creo que esto es como que en una parte en California, en el Valle de San Joaquín. En California, como saben, hay mucha agricultura, que no debería existir, es un poco artificial porque es un desierto. Para volver un desierto una zona agricultora tan potente, que es el brazo derecho de agricultura para Estados Unidos, tuvieron que utilizar agua del subterráneo, porque no tenían agua superficial. Tanta agua de los acuíferos utilizaron y no midieron cómo el nivel freático iba cambiando y bajando a niveles alarmantes, que el acuífero confinado del que estaban bombeando ya no tenía de dónde sacar agua, seguían los poros saturados, pero la matriz se empezaba a comprimir y comprimir y comprimir. ¿Se pueden imaginar el globo que le estás quitando la presión? Cuando ya no tiene presión y sigue sacando agua,
el globo se va a empezar a achicar y a mover en maneras distintas porque ya no sabe de dónde más darte el agua que tú quieres. Entonces, aquí estaba la superficie en 1925. 30 años más tarde bajó a este nivel. Y luego, 20 años más tarde, estamos aquí, en el nivel de la superficie. Entonces, eso es lo que llamamos subsidence o hundimientos, que es un problema muy grande ahora con los acuíferos, cuando no manejamos correctamente al acuífero. Entonces, Claro, que se está haciendo aquí es que cuando estamos modelando, como uno de mis clientes, por ejemplo, está pidiendo que modelemos sus acuíferos, que es para toda una ciudad muy grande, y dijo que, o sea, el gobierno le está pidiendo que para aceptar cualquier otro pozo, tienen que ellos mostrar evidencia científica que no va a crear hundimiento de suelo, porque están en un lugar donde ya ha habido eso, entonces lo tienen que monitorear con sensores en el suelo, como muy específicos. Y tenemos comentarios de Sharon que dice que eso es lo que está pasando en la Ciudad de México, eh, y que parece que Renzo y Luis están de acuerdo con eso, y que se ha extraído tanto agua del subsuelo que la ciudad se hunde. Y sí, eso es uno de los problemas, de bombear tanto el acuífero sin tener a alguien que pueda monitorear esto y recomendar cómo manejarlo mejor. y generalmente es un acuífero confinado en el que vemos los casos de hundimiento. Porque un acuífero libre, ¿qué pasa? Le sacas agua, el nivel freático baja, 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 ya no existe, tienes un pozo seco. Y ahí quedó, no puedes sacar más de donde no hay porque se te secó el pozo. Pero si lo pusiste el pozo en un acuífero confinado, puedes infinitamente intentar sacar agua, cada vez menos cantidades, pero solo estás hundiendo el suelo, estás quitando toda la presión con la que se sostenía esa formación geológica. Claro, básicamente estás deformando el acuífero. Llega un punto donde le sacaste el agua del confinado, pero sigue la presión, le estás sacando como un vacío, básicamente, que la matriz, los granitos de arena microscópicos que podemos imaginar, se empiezan a deformar porque sigues bombeándolo y llega un punto donde, aunque tú digas, no, quiero rescatar ese acuífero, entonces bombeamos agua dentro del acuífero, puedes hacer pozos de recarga, los quieres poner y se quedó deformado. Entonces no se va a recargar de la misma manera que lo hizo antes y ya no va a ser tan productivo el acuífero como era. Porque es como que, esta es una analogía medio rara, pero pensemos en una mujer que está embarazada y digamos que se embarazó con quintillizos, ¿ya? Entonces se estiró mucho y luego ya da luz a los 5 hijos, pero si se dieron cuenta ya, o sea, llegaron las estrías y cosas así, porque ya no es lo mismo que era antes de los hijos. Y eso es porque, claro, lo estiraste tanto con 5 bebés, que sé que es muy raro tener quintillizos, pero igual, que ya no va a ser lo mismo. Así que es un ejemplo. Un mejor ejemplo sería un elástico, ¿no? Tienes un elástico y lo estás estirando hasta que quieres volver a soltarlo y ya está totalmente estirado, ¿no? Perdió su elasticidad, esa propiedad que tenía en el que al principio le estirabas y ¡pum! Volvía de nuevo. Estirabas y ¡pum! Volvía de nuevo a su misma forma. Le estiraste tanto, o un resorte, no sé si el resorte de un bolígrafo alguna vez lo han estirado en el que lo deformaste y ya se quedó así. Eso es lo que pasa con un acuífero confinado. Cuando seguiste bombeando y luego intentaste inyectar agua, así que volviste el pozo, que era un pozo extractor, que extrae agua, lo volviste un pozo inyector para intentar volver atrás y que ya no haya ese problema, pero no puedes volver a inflar algo que ya se deformó y perdió esa elasticidad. Entonces, muy importante ese peligro. El último peligro que quisiera cubrir antes de nuestro break de almuerzo es el de la contaminación. No hemos aludido mucho a este tema. Acá hay una visualización muy clara, muy simple de qué podemos ver. Un caso muy común. Aquí habían unos barriles que tenían unos desechos que no tenían que haber pasado al subsuelo, que no deberían haber botado de esta manera tan peligrosa, solo dejándolos ahí. Muchas veces los encuentras en realidad esos barriles enterrados aquí un poquito en la superficie para que nadie los toque,
pero el tiempo, el clima, la erosión, la compresión hace que los barriles no puedan soportar todos estos cambios que se rompen y hay derrames. Y en estos derrames, los contaminantes, que les da igual, ellos se van a intentar mover al camino más cercano que tienen para infiltrarse, como el agua va a empezar a infiltrarse hacia el acuífero. Y una vez que llegan al acuífero, van a empezar a moverse por medio de lo que nosotros estudiamos, ¿no? Vimos difusión, vimos, difusión es en realidad el mejor ejemplo de la gradiente que está causando este movimiento. También tenemos advección, que está intentando mover el contaminante de un lugar de alta concentración, esto es la difusión, a una dirección donde no haya nada de contaminante. Así que por la ley de difusión, el contaminante que está aquí muy concentrado va a moverse hasta llegar a un punto de equilibrio en el que todo el acuífero quedó contaminado. Entonces este señor va a agarrar y se va a tomar todo el agua. Obviamente no están preparados las personas para tener todos los tipos de sensores para medir la calidad del agua en cada parámetro existente. Entonces no se da cuenta que hay un contaminante que él no sabía que existía, porque ¿qué iba a saber que alguien botó barriles a 3 kilómetros de su casa, pero ahora puede estar tomando agua contaminada, ¿no? Entonces por eso dependemos mucho nosotros de nuestro sistema de water utility, ¿no? Nuestra empresa que se encarga de las utilidades del agua. Por ejemplo, en Bolivia uno muy grande es Aguapac, que ellos son los que deberían estar monitoreando de dónde estamos sacando el agua, qué tipo de contaminantes encontramos en el agua, utilizar todos los filtros necesarios para poder limpiar el agua antes de pasarla a las distintas casas, ¿no? Entonces, un tema muy importante porque, como habíamos visto, ayer creo que Micaela estaba hablando sobre el tema de algunos contaminantes de hormonas que hay en el agua, que antes no se sabía y que la gente no ha creado filtros para intentar filtrar y que hoy por hoy no sabemos qué efecto está teniendo en nosotros, pero vemos hasta efectos que ya hay en peces y en distintos animales. Entonces, es un tema muy complicado, es muy difícil, tiene mucho que ver con este matrimonio entre la ciencia y la política, en el que intentamos crear mejores leyes para proteger al ciudadano. A veces es muy complicado, entonces es una lucha en la que todos deberíamos estar muy activos, ¿no? Intentar entender qué peligros hay con el agua, porque hay mucha susceptibilidad. Uno cree que porque la sacas del subsuelo va a ser mucho mejor que agua del río. Puede ser, ¿no? En cierto nivel, si es que esto cayó directamente en el lago, el nivel de concentración es mucho más grande, pero muchas veces no vemos todo el área en el que la gente está metiendo desechos. Entonces, es muy importante cuidar a los acuíferos de esa manera. Y por eso es que modelamos cómo se mueven los contaminantes en el tiempo, en modelos numéricos, para intentar entender qué pasó, cuál fue la fuente que originó. Si es que veo puntos de contaminantes aquí, puedo en mi modelo numérico ir atrás en el tiempo y ver que todo originó en este punto. Entonces, eso también es muy importante, es una habilidad muy grande que se tiene en las herramientas, poder ir atrás en el tiempo y decir, eran esos barriles, eso es lo que contaminó y por eso es que estamos en el tema en el que estamos, etc.